Bien, en esta ocasión voy a exponer la teoría de los resortes helicoidales de extensión. Básicamente los resortes de extensión son muy similares a los resortes de compresión. Las fórmulas de la constante elástica y el esfuerzo cortante en las espiras son las mismas, se utilizan las mismas formas de cálculo, los mismos conceptos. Varía nada más ligeramente el número de espiras activas, porque en los resortes de extensión hay una manera diferente de calcularlo. Pero básicamente un resorte de extensión, el cuerpo del resorte de extensión es enteramente un resorte de compresión, tal y como se ve aquí. Una diferencia importante, o digamos la diferencia más significativa con el resorte de compresión, es que aquí las espiras están una a continuación de la otra. Y en los resortes de compresión hay una separación para que pueda permitirse la deformación. Como su nombre lo indica, el resorte trabaja a tensión, es decir, por una fuerza que intenta estirarlo, que aquí está representada por la fuerza F, que aparece en el diagrama. Entonces, la otra diferencia importante con los resortes de compresión es que el de extensión siempre tiene un gancho o un elemento que le permite transmitir la fuerza. Este gancho puede ser sustituido en ocasiones por un tapón roscado que entra en los primeros hilos, en los primeros espiras del resorte de cada lado y permite que se aplique la carga. Puede en ocasiones también soldarse una pieza al final en la última espira, una pieza normalmente metálica que se solda al cuerpo del resorte y permite también transmitir la fuerza. Esa pieza metálica normalmente tiene un vástago u otro gancho que permite que la fuerza que queremos transmitir sea soportada por el resorte, de manera que pueda acumular energía o pueda disipar energía conforme se estira y se comprime. Entonces son, digamos, como las dos diferencias más importantes. Otras diferencias no tan significativas en términos del cálculo de los esfuerzos y el comportamiento del resorte son la manera como se calcula el número de espiras activas, que para los resortes de extensión el número de espiras activas son el número de espiras del cuerpo, es decir, las que no comprenden los ganchos, más la razón entre el módulo de rigidez al corte y el módulo de elasticidad. Vean que esta razón para el acero da aproximadamente 0.4 espiras más. Por eso en los resortes que tienen muchas espiras es prácticamente irrelevante si se suma esto o no se suma. Si el resorte tuviera, no sé, nada más 2 espiras, pues entonces esto sería significativo porque serían 0.4 de espira. Pero si el resorte tiene, como en muchos casos ocurre, 50 o no sé, 60 o hasta 100 espiras, pues esta fracción se vuelve irrelevante y el número de espiras activas podía considerarse únicamente como el número de espiras que tiene el cuerpo de manera, digamos, práctica. O simplemente recordar que para los resortes de acero usualmente este valor anda alrededor de 0.4, dependiendo si es acero inoxidable, alambre piano, alambre estirado duro, del material de que se trate. O bien si el resorte no es de acero, pues entonces esta fracción tendrá un valor un poquito diferente. La longitud libre del resorte puede calcularse también por una fórmula que difiere sustancialmente de la fórmula de resortes de compresión, y lo que aquí se considera longitud libre es la distancia que hay entre la parte interior de la espira en el gancho a la espira al punto correspondiente en el otro extremo. En ocasiones los resortes no tienen el gancho en el mismo plano como aparece dibujado aquí. En ocasiones uno está en un plano y el otro está en otro plano, pero la distancia sigue calculándose de la misma forma. El resto de las variables son las que ya se han platicado para los resortes de compresión, que son el diámetro de la espira de minúscula, el diámetro de paso, la distancia entre el punto medio de una espira a la espira que está en el otro extremo, y el diámetro exterior, que es una de las dimensiones que puedo medir con facilidad. Usualmente se acostumbra que el diámetro del gancho coincida con el diámetro exterior, de manera que el diámetro de paso del gancho
sea el mismo que el diámetro del paso del cuerpo del resorte, pero eso puede variar. El resorte, la extensión o la forma del gancho puede ser muy distinta a esta que está dibujada aquí. Hay una variedad muy grande de esas terminaciones dependiendo de la aplicación, pero para el caso, digamos, más común o más genérico, vamos a asumir que el diámetro exterior de la espira que forma el gancho es el mismo que el diámetro exterior del cuerpo del resorte. Adicionalmente, para el cálculo de las constantes que hacen las veces de concentrador de esfuerzos, el radio medio y el radio interior en este tipo de resortes van a tener dos planos, digamos, el plano frontal al gancho y el plano perpendicular al gancho. Entonces, el radio medio, en este caso, en el plano que coincide con el gancho, pues será simplemente el radio que corresponde a la mitad del diámetro de paso. Y el radio interior, pues será ese radio medio menos el diámetro de la espira entre dos. Entonces, de la geometría, una vez conocido el radio medio, puede calcularse el radio interior, dada la geometría del resorte. Bueno, entonces, así como las generalidades más obvias o las diferencias más significativas con respecto a los resortes de compresión son lo que ya más o menos platiqué. Bueno, entonces hay dos cosas más que nos interesan. Una sería la determinación de la constante elástica, pero esa constante elástica se calcula exactamente de la misma manera que los resortes de compresión, pero considerando el número de espiras activas como el número de espiras del cuerpo más la razón de estas dos constantes elásticas. Por lo demás es enteramente lo mismo. Lo otro es que determinemos los esfuerzos a los cuales están sometidos las espiras del resorte, que son básicamente esfuerzos cortantes, como en el caso de los resortes de compresión, y los esfuerzos en los ganchos. Entonces, hay dos tipos de esfuerzo en los resortes de extensión. Uno, los esfuerzos cortantes que se presentan en la sección de la espira debido a la aplicación de la carga, que son un cortante directo y un cortante por torsión, tal y como se especifica aquí. El esfuerzo cortante máximo sería el cortante debido a la torsión más el corte directo. Hay un punto en donde se produce la suma, que al igual que en otros tipos de resortes, la parte interna de la espira es la que suma las dos componentes de cortante. La parte exterior, uno de los términos cambia de signo y entonces se restan, pero normalmente nos interesa la parte interna porque es la más esforzada. Bueno, entonces a los resortes de extensión habría que hacerles tres cálculos. Uno, el esfuerzo cortante en las espiras del cuerpo, que es un cálculo idéntico al que se hace para los resortes de compresión. Otro, ese mismo esfuerzo cortante, pero en la unión del gancho con el resorte. Nada más que el plano, digamos, más crítico de esa unión es el plano que es perpendicular a este. Es decir, si esta es la vista frontal, en la vista de perfil, esta que tengo dibujada aquí, los radios que unen el cuerpo del resorte con el gancho son normalmente más pequeños, más agudos que los radios que unen al gancho con el cuerpo del resorte, pero en este plano, en el plano frontal. Entonces, se requiere entonces calcular los esfuerzos cortantes en dos puntos. Uno, el cuerpo del resorte, que es este y que se comporta igual que los resortes de compresión, y otro, la unión del gancho con el cuerpo del resorte, que son estos puntos de aquí. Entonces, la única diferencia va a ser la constante que se utiliza para cuantificar el efecto de la curvatura en la unión. En este caso, el radio medio y el radio interior se van a medir
según la curvatura que tenga el material en ese punto, ¿no? El alambre del que está hecho el resorte. Entonces, el cálculo es exactamente el mismo que para los resortes de compresión. La diferencia es esta constante. Esa constante en los resortes de compresión puede ser KS en carga estática o KW en carga dinámica, pero en los resortes de extensión se acostumbra a usar una sola K, y esa K es la razón del radio medio al radio interior en el plano perpendicular al plano que contiene el gancho, ¿no? Que sería este. Esta constante regularmente tiene valores más altos que KS o que KW, por tanto, este esfuerzo cortante normalmente suele ser más alto que el esfuerzo cortante en la espira. Eso me reduce un poquito el trabajo, porque con que calcule el esfuerzo cortante máximo en la unión del gancho con el resorte, es como si ya tuviera evaluado los dos, puesto que todas las variables son iguales excepto K, y K suele ser más grande en este punto que en este punto. Entonces, si calculo en la unión, lo más seguro es que el esfuerzo que calcule va a ser más elevado que el que calcule en la espira. Pero si quiero tener plena seguridad de que es así, pues lo que podría hacer es calcular la constante K que le corresponde a K según sea fatiga o carga estática, y compararla con la constante K que sale de relacionar los radios en este plano. Entonces, de aquí para acá, entonces son los esfuerzos cortantes que sufren el cuerpo y la unión del gancho con el cuerpo. Nos resta analizar otro esfuerzo, y ese esfuerzo es el que está relacionado con el comportamiento del gancho. Estrictamente, para calcular los esfuerzos en la sección a la que voy a llamar A, en esta sección a la que voy a llamar, digamos, AA, para calcular el esfuerzo ahí, lo mejor sería que utilizara la teoría de ganchos. O sea, si quiero un resultado preciso, utilizaría la teoría de vigas curvas o de ganchos. Pero en el caso de los resortes, se acostumbra a simplificar esa aplicación, porque la fórmula que resulta de la aplicación de la teoría de vigas curvas a este caso específico es un poquito elaborada, requiere, digamos, más operaciones. Entonces, se prefiere hacer lo siguiente: se traslada la fuerza que estoy aplicando al punto donde me interesa hacer el análisis, a la sección donde me interesa hacer el análisis. La sumo y la resto en ese punto para guardar el equilibrio, y encuentro un sistema equivalente fuerza para ahí. Como resultado de las fuerzas que tienen el asterisco, que son esta y esta, se va a producir un momento flexionante de esta forma, de manera que la parte interna va a estar a tensión y la parte externa va a estar a compresión. Entonces, las fuerzas que tienen el asterisco producen ese momento, y el esfuerzo originado por eso lo voy a calcular como simplemente MC en I, con la teoría de vigas rectas, ¿verdad? Bien, pero sé de lo que se ha estado platicando de resortes y de la teoría que se ve en la mecánica de materiales, que la curvatura induce cierto acentuamiento de el esfuerzo en los puntos que están en la curva. Entonces, por esa razón, aquí voy a agregar una constante para considerar la curvatura, y esta constante va a resultar de la razón que hay del radio medio al radio interior, pero en este plano, en el plano donde estoy calculando la flexión. Entonces tendría, digamos, esa primera aproximación. Pero veo también que para el punto, digamos, le voy a llamar A, al punto exterior, el esfuerzo de flexión ocasiona compresión aquí,
y esta fuerza ocasiona un esfuerzo de tensión, de manera que aquí, debido a la fuerza de tensión, va a haber un esfuerzo positivo y acá también un esfuerzo positivo. Entonces veo que el punto interno, los dos esfuerzos se van a sumar. Y este segundo esfuerzo, ese esfuerzo normal, lo voy a calcular como simplemente la fuerza entre el área. De manera, le voy a llamar sigma de tensión y sigma de flexión. Bien, entonces el esfuerzo total que va a haber en ese punto va a ser el esfuerzo de flexión más el esfuerzo de tensión. Como ambos son normales, pues lo sumo. Y el punto donde se suman es el punto de adentro de la espira. Entonces, por tanto, si es el punto que tiene la curvatura más estrecha, hay un intensificador, digamos, de ese esfuerzo, o un concentrador del esfuerzo, y ese concentrador de esfuerzo lo voy a calcular como la razón del radio medio al radio interior. Lo siguiente sería que simplifique un poquito esta fórmula en términos de las variables que me son conocidos. Por decir, el momento va a valer la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca en este caso va a ser el diámetro de paso dividido entre 2. La distancia a las fibras extremas va a ser sencillamente el diámetro de la espira sobre 2. Y el momento de inercia y el área corresponden a una sección circular, es decir, pi de cuarta sobre 64 y el área pi en 4 de cuadrado. Entonces, si llevo los valores de estas variables a la fórmula, obtendría lo siguiente. Lo siguiente es que hago un poquito el álgebra que está ahí. Esta D se elimina. Y creo que nada más. Entonces, si le doy un poquito la vuelta, si hago esto, va a quedar obtendría esa fórmula, la cual puedo simplificar todavía un poquito más, observando que el factor común 4f entre pi de cuadrada aparece en los dos términos. Para hacer esa simplificación voy a borrar ya lo que está aquí arriba. O al menos lo que está de este lado. Y simplificaría de esa forma. Si recuerdo que la razón del diámetro de paso al diámetro de la espira
es el índice del resorte, que se llama C. Puedo hacer un último paso. Y con esto ya tendría determinados los esfuerzos cortantes, tanto en el cuerpo del resorte como en la unión del gancho con el resorte, y los esfuerzos normales que se producen en la sección A, pero en concreto en el punto que está por dentro de la espira, que sería este de aquí. Entonces, con esas dos fórmulas puedo analizar los resortes de extensión. Me falta una última cosa, hablar de una última variable importante que interviene en los resortes de extensión, y esa es la que tiene que ver con la precarga, ¿verdad? Con una carga que proviene de la manufactura del resorte, de la manera como se realiza la fabricación del resorte. Entonces voy a hablar ahorita un poquito de eso. Nada más déjenme mover un poquito esto de aquí. Bien, entonces ya voy a dejar las fórmulas para el cálculo de los esfuerzos cortantes y de los esfuerzos normales. Voy a platicar un poquito de la manufactura del resorte. Hay varios métodos de manufacturar eso, pero uno de los métodos que se utiliza para lograr que las espiras queden una a continuación de la otra es que mientras se enrolla el resorte en su mandril, se va girando sobre su propio eje de manera ligera el alambre, de manera que el alambre se va devanando de una manera ligeramente torcida. Cuando el resorte se saca del mandril formador o de la máquina que lo hace, que lo suelta, pues entonces las espiras que están ligeramente torcidas, el alambre que está ligeramente torcido respecto de su eje axial, de su sección transversal, tiende a regresar a la posición no torcida, digamos, y entonces eso hace que el resorte gire de manera que las espiras, si originalmente cuando sale de la máquina estaban ligeramente abiertas, se cierren y traten de ir a la condición de material no girado. Eso tiene un límite, y el límite es cuando todas las espiras se tocan una a continuación de la otra. Después de eso, ya el resorte no puede seguirse, digamos, destorciendo y regresando a su posición no girada del material. Entonces, como no lo logra hacer porque tiene el impedimento físico de que una espira queda a continuación de la otra, pues entonces el resorte queda precargado. Los fabricantes de los resortes tienen ya ciertos rangos de valor en los que se presenta la carga, o donde la precarga es, digamos, como típica para determinados valores del índice del resorte, de C. Entonces, la razón por la que el resorte queda precargado, pues es que durante la manufactura se giró ligeramente el material, y cuando ese material intenta destorcerse, digamos, no logra hacerlo completamente porque tiene el impedimento físico de
que una espira queda tocando a la siguiente. Bueno, esa precarga está tabulada. Normalmente los fabricantes de los resortes tienen, digamos, para cierto valor de C, tienen ya un valor de la precarga, ¿no? Si C vale, no sé, 5 o 8 por decir ciertos valores, la precarga, los valores de la precarga, pues ya están determinados en un rango, ¿no? Entonces simplemente voy a la tabla y obtengo ese valor típico. Lo otro es que lo mida experimentalmente, ¿no? Que empieza a deformar el resorte y vea hasta qué valor de la fuerza empieza a deformarse, y entonces a esa fuerza le va a corresponder un esfuerzo, y ese será el esfuerzo de precarga. Lo que normalmente se presenta aquí es el esfuerzo de la precarga, no es la carga, sino el esfuerzo que está originado en las espiras por la precarga. Ese esfuerzo está aplicado a las espiras, es decir, al cuerpo del resorte y a la unión del cuerpo con el resorte. No está aplicado al gancho. El gancho nunca tiene una oposición y simplemente queda orientado según se le forme. Entonces, la precarga no existe en el gancho, existe en el cuerpo del resorte, ¿no? Y estos valores, como dije, ya están tabulados, son unos valores típicos, pero si puedo usar normalmente, como hemos hecho en otros puntos de la clase, usaríamos el valor medio del valor tabulado, pero si quiero conocer exactamente el valor, pues podría aplicar una fuerza conocida aquí por medio de peso o de algún mecanismo que me mida la fuerza, para ver en qué momento se despega la espira. En cuanto se despegue la espira, el valor de la fuerza que tengo aplicada en ese momento lo puedo utilizar en esta fórmula y calcular cuánto es el esfuerzo debido a la precarga. Normalmente eso pues, no es necesario, porque lo más sencillo es ir a la tabla, obtener el valor medio y tomarlo como un esfuerzo inicial, ¿no? Entonces, debido a esa precarga, los resortes de tensión, si yo graficara la fuerza aplicada contra la deformación, para una deformación cero, digamos una deformación no existente, sí va a haber una fuerza inicial que en ocasiones se le llama también a esto una fuerza de precarga, ¿no? Cuando yo venzo esa fuerza de precarga, es decir, que la fuerza que estoy aplicando toma un valor por encima de este punto, entonces empieza a producirse la deformación, de manera que si esta fuera, digamos, la fuerza final, le voy a llamar fuerza final, pues a esa fuerza final le va a corresponder una deformación final, pero a la fuerza inicial pues le corresponde una deformación cero. Entonces los resortes, para empezar a deformarse, los resortes de extensión requieren que yo venza la precarga para que empiece a existir la deformación, ¿verdad? Entonces eso tengo que considerarlo, porque en los cálculos de los esfuerzos cortantes máximos y mínimos, pues voy a tener que tener presente que el mínimo pues va a corresponder al valor de la precarga, ¿verdad? Entonces, y ya dependiendo si el resorte opera desde cero deformación o tiene una precarga adicional de operación, pues ya vería si este punto es en realidad el mínimo o subiría un poquito. Pero eso ya depende de si al montar este resorte en su posición de montaje para iniciar la operación se deforma o no se deforma. Pero independientemente de eso, la precarga siempre va a existir, es decir, siempre voy a tener una fuerza inicial que produce un esfuerzo de precarga o un esfuerzo inicial en el cuerpo del resorte, aún antes de que se apliquen las cargas. Ya posteriormente, dependiendo si el análisis es de carga estática o esa fatiga, pues veré cómo determinar el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, para de ahí sacar los valores del esfuerzo cortante alternante y del esfuerzo cortante medio. Igualmente,
tendría que hacer eso si usa fatiga para el esfuerzo normal, alternante y medio, dependiendo de las condiciones que me marque el problema. Pero digamos, lo importante aquí es recordar que dada la manufactura o el proceso de manufactura que se usa en los resortes helicoidales de extensión, siempre va a existir una precarga aun cuando no haya deformación. Ese concepto tiene una sola excepción. Cuando se construyen resortes para utilizarse en dinamómetros o en básculas de resorte, se construye el cuerpo del resorte, se le dan las condiciones a la máquina que lo está haciendo para que quede un pequeño claro entre espira y espira, de manera que no hay precarga, ¿verdad? Este pequeño claro entre espira y espira me indicaría que no hay precarga, y entonces el resorte, en cuanto siente una fuerza, se deforma. Como se está utilizando como un transductor de fuerza para pesar o para medir fuerza, como en un dinamómetro, en una báscula, pues entonces se deforma de inmediato, y entonces esta línea en realidad estaría acá. En este caso de excepción, esta línea sería esta. Y aquí sí, para cualquier valor de la carga, existiría de inmediato una deformación, ¿verdad? Entonces, pero digamos, es un caso como de excepción. Lo normal es que el resorte tenga sus espiras juntas, una a continuación de la otra, y esto constituya una especie de longitud sólida original, ¿verdad? Bien. Creo que esos son los puntos más relevantes con relación a los esfuerzos en los resortes de extensión y a su comportamiento general. Y lo último quizá que me resta decir es que en algunas ocasiones, si la fuerza es muy elevada, el resorte se va a deformar hasta llegar a su fluencia, a una fluencia plástica. Entonces, en ese momento ya va a dejar de servir como resorte. Vamos a decir, se echa a perder, deja de funcionar como tal. Entonces, por eso en algunas ocasiones existe algún tipo de tope físico que impide que el resorte se deforme más allá del punto en el cual el esfuerzo cortante máximo alcanzaría el valor de la resistencia de fluencia al corte en el cuerpo, y que en el cuerpo, o bien que el gancho no alcance la resistencia de fluencia, a tensión del material, para que ni se deforme el gancho ni se deforme el cuerpo. Entonces, en ocasiones hay necesidad de poner algún tipo de tope que impida que el mecanismo pase de cierta posición y destruya el resorte. Esa sería como la última consideración que habría que tener. Y por lo demás, los cálculos pues se efectúan de manera muy similar a los resortes de compresión. En este caso, no hay necesidad de hacer cálculos de estabilidad, porque como la fuerza siempre es de tensión, no hay manera de que el resorte colapse. Únicamente los resortes de compresión son los que colapsan. Eventualmente, probablemente pudiera haber necesidad de calcular la frecuencia natural. Se haría de una manera similar a los resortes de compresión, nada más considerando que la masa se incrementa por los ganchos, pero tampoco es una cosa así como muy común. De hecho, la literatura no refiere casi en ningún lado casos de resortes de extensión a los que exista la necesidad de calcular la frecuencia natural, porque pudieran entrar en resonancia, pero eventualmente pudiera haber el caso, y una buena aproximación sería utilizar las fórmulas de los resortes de compresión, ¿verdad? Para pues tener una idea de cómo andan las cosas. Me parece que con eso concluiría todo lo relativo a los resortes de extensión, y en un siguiente video haré la presentación de todo lo que tiene que ver con los resortes de torsión.